Muy buenos días, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo y hermano que me escuchan y me ven a través de este video. Nuevamente me presento, mi nombre es Michel Osorio, venezolano, más estoy morando en Brasil. Aquí traigo nuevamente una palabra de la gracia de Dios, en cual está siendo muy distorsionada siempre por la religión. Amigo, la única religión que es la evangélica, ella piensa que se tornaron perpetuas. Al final es la única que ellos le dan valor y botan valor en eso. La hipocresía es grande en medio de ellos, mi querido hermano. Y cuando hablo la única, me estoy refiriendo a todas las denominaciones religiosas evangélicas. Preste mucha atención. Mucha atención. Yahshua no murió por nuestro pecado. Por nuestro. Estoy hablando nuestro. Yahshua murió fue por los pecados de los judíos, cuales ellos vivían bajo la ley de Moisés. Nosotros nunca tuvimos pecado. Pecado era transgresión de la ley dada para los judíos, mi querido amigo. Si leemos 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, mi querido amigo. El pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés, que le fue dada para Israel. Antes de la cruz, estaban debajo de la ley de Moisés, antes de la cruz. Nosotros nacimos después de la cruz, debajo de la plenitud de la gracia de Dios y del sacrificio hecho por Cristo Yahshua por la humanidad. Entonces, cuando hablo, Yahshua no murió por nuestro pecado, los gentiles, es la realidad y es la verdad. En la gracia de Dios no existe pecado, como te hace ver la religión evangélica. Existe justificación. Si nos vamos a Romanos 5:1, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Yahshua, y ya fuimos reconciliados con Dios, mi querido amigo. Con 1 Corintios capítulo 5 versículos 17 y 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no encargó, dice Pablo, mire lo que dice Pablo, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí a los Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exaltase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, sí, se está refiriendo a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas esos líderes religiosos evangélicos no se lo dicen a usted, mi querido amigo. ¿Por qué será que no se lo dicen a usted? Piense. Usted ya prestó atención cuando va a una de esas llamadas por los hombres iglesias evangélicas. Yahshua no acostumbra a asistir, a aparecerse en los cultos de ellos. Pero ya el tal demonio no pierde ni un culto. El tal demonio de ellos no pierde ni un culto de ellos. No se ha dado de cuenta. Yahshua, el gran desconocido. Me imagino que usted habrá oído hablar de Yahshua o de Jesús. Porque por Yahshua, el verdadero nombre del hebreo, nadie lo conoce más. El Jesús inventado por la Iglesia Católica y después por las demás denominaciones que salieron de la Iglesia Católica, de la llamada Iglesia Católica, sí lo conocen. Sí lo conoce todo el mundo, ya escuchó de tal Jesús. Su nombre por lo menos, ha escuchado su nombre por lo menos una vez, mas no son muchos los que realmente le conocen. No son muchos los que realmente le conocen, mi querido amigo. Posiblemente el único contacto
que algunas personas han tenido con el Cristo resucitado fue usarle el nombre cuando se presenta en algún peligro. Otra lo invoca en la hora de dolor, mas el resto del tiempo ni se recuerdan de Dios. La mayoría se recuerda de Dios por ocasiones, como en Navidad o en Semana Santa. Es una gran hipocresía, ¿verdad? En buena hora, eso sea, pero es una gran hipocresía. Una experiencia pasajera y superficial. Finalmente existen aquellos que simplemente lo ignoran, porque ni saben que Él vive en cada uno de sus elegidos. Por otro lado, existen aquellos que intencionalmente falsifican y deforman la personalidad sublime y equilibrada de nuestro Señor Cristo Yahshua. Infelizmente, intentan presentarlo como un Cristo político revolucionario a fin de colocarlo sobre su bandera, ignorando que nuestro Salvador fue príncipe de paz, y ese príncipe de paz ya mora en cada uno de sus elegidos. Yo le coloco un ejemplo: ese falso profeta que fue a Venezuela, llamado Hugo Rafael Chávez Frías, aquel que fue presidente, que se colocó como un Mesías, se colocó como un enviado de Cristo, se colocó como un hombre de paz, como que si él mismo dijo que Jesús era un revolucionario, él mismo lo dijo así, sin conocerlo. Se hizo pasar por hombre de paz, por hombre de revolución, por hombre que va a arreglar todas las cosas en Venezuela, y ustedes saben lo que aconteció allá con ese falso hombre, con ese falso profeta, igual con el dictador que está ahorita allá llamado de Maduro. Ellos utilizan mucho, se llena mucho la boca de Dios, pero no del verdadero Dios, del Dios de ellos, el Dios Mamón. Mi amigo, entonces ya Cristo, el príncipe de paz, ya mora en cada uno de nosotros, sus elegidos. Ese príncipe de paz vino a la tierra en carne, a conquistar corazones mediante el amor. Vino a su propio pueblo, a los judíos, a Israel, a conquistar su corazón con amor, mas fue rechazado. ¿Y qué queremos de aquello que es? ¿Y qué diremos de aquellos que pintan a Cristo desmayado, débil, casi moribundo, como si Él no fuese el poderoso Hijo de Dios, la resurrección y la vida, el creador de todo? Infelizmente. Qué trágico error es esa persona desconocer a Yahshua, el Yahshua auténtico que ya está dentro de cada uno de nosotros, y el revelador de la Escritura, el revelador de la vida, el revelador de la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo tienen para todas las cosas, menos para Yahshua, ¿verdad? Que ya están dentro de nosotros. La felicidad actual y el destino eterno de cada uno depende de vivir o conocer al Cristo resucitado. Es una cuestión de vida o muerte, hablando espiritualmente, ¿no? Hablando espiritualmente. Así se lo advirtió claramente el apóstol Juan a los judíos cuando le dijo, en 1 Juan capítulo 5 versículo 2, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hablando espiritualmente, esas palabras son espirituales. Y el mismo Señor declaró, dirigiéndose a su Padre Celestial también, dirigiéndose a su Padre Celestial y al pueblo judío, en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Yahshua, a quien has enviado. Que Yahshua de Nazaret existió es un hecho innegable. Vino en la carne, Dios vino en la carne a través del cuerpo de Yahshua de Nazaret. Más allá de la narrativa fidedigna del Nuevo Testamento, hay testimonios de historiadores de los siglos I y II de nuestra era que no dejan ninguna duda al respecto sobre eso. Por lo menos Flavio Josefo, historiador del siglo I, que vivió la venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén, hablando espiritualmente, la venida de Cristo en la mente de su elegido, y la destrucción la vio físicamente, la destrucción, el juicio de Dios lo vio físicamente, el Apocalipsis lo vio físicamente en el año 70 con el pueblo judío. El historiador Flavio Josefo se refiere a Yahshua en su libro Antigüedades Judaicas. Lo que hicieron también los historiadores romanos
Tácito, Seutonio y Plinio el joven. Le invito a que lo lea y que lo busque. Más que su existencia e historia, es interesante que se reconozca la doble dimensión divina y humana de nuestro Salvador. En la carne, como hombre, Yahshua de Nazaret vivió de manera perfecta. Sus acusadores no pudieron apuntarle una falta y se identificó como el mismo Yahshua de Nazaret se identificó como nuestro sufrimiento y debilidades. De ahí que el Señor nos comprende y simpatiza con cada uno de nosotros. Como Dios es poderoso para rescatarnos, para ofrecernos una existencia feliz y asegurarnos la vida eterna no se pierde, la salvación no se pierde, Él no lo asegura a sus hijos, a sus elegidos. ¿Acaso podemos alimentar dudas en cuanto a la divinidad de Cristo? Su encarnación milagrosa, su nacimiento virginal, su vida inatacable, sus poderosos milagros, su resurrección triunfante, todos testifican, amigos, que el Hijo de Dios hizo todo eso. Él mismo declaró al afirmar su derecho de perdonar los pecados de los judíos al presentarse como el futuro juez y rey de los judíos en aquella época y aceptar la adoración. Hebreo 13:8 dice: Cristo Yahshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que Cristo ayer, hoy es el mismo, hoy, ayer y hoy es el mismo y será para siempre, mi querido amigo, será para siempre. Está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente. En este siglo XXI tan atormentado que hemos visto, nosotros que estamos viviendo en este siglo XXI más que nunca, un siglo muy atormentado, Cristo es nuestro guía y amigo dentro de nuestros corazones. Solo Dios puede dar un propósito noble y duradero a nuestra existencia. Solo Dios puede saciar la sed de paz en nuestra vida. Felicidad y esperanza, felicidad y esperanza que sentimos en lo más íntimo de nuestra alma. Solo Dios, mi querido mío, que puede dar la paz que el mundo quiere. No la paz que el mundo da es momentánea. Mire lo que está pasando en Rusia y Ucrania. El hombre da una paz momentánea. Dios da la paz espiritual para siempre. Entonces es falta de conocimiento del hombre. Las guerras que hay, que está viendo ahorita, son deseo del hombre. Son deseo, avaricia, orgullo, prepotencia del hombre. De ser poderoso, de ser más que Dios, de apoderarse del mundo, de la economía, de la humanidad, de tierras. Son deseos del hombre. Eso es lo que el hombre tiene en su corazón y eso es lo que el hombre va a recoger. Siempre cosas buenas, siempre cosas malas, el hombre va a recoger eso. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania, con esa guerra de Rusia, destrozar a esa nación, matar niños, mujeres, hombres inocentes, eso es lo que él va a recoger en su vida. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.